Hola queridos colegas, esperamos que hayan transitado muy bien esta primera semana del curso. En esta ocasión nos comunicamos con ustedes para reflexionar acerca del trabajo con fuentes y la enseñanza de la historia en la escuela, con vistas a brindarles algunas herramientas para la realización de la actividad obligatoria de la clase 2. En primer lugar, queremos señalar que las fuentes históricas constituyen la materia prima del historiador, que son aquellas que nos permiten construir conocimiento acerca de las sociedades y más aún de los hombres y las mujeres en esas sociedades, que en las fuentes históricas nosotros rastreamos indicios y a partir de esos indicios construimos una trama analítica. Por eso es importante tener en cuenta que los interrogantes surgen desde el presente. La historia positivista, la historia tradicional, basaba su producción de conocimiento fundamentalmente en las fuentes escritas porque consideraban que era solo a partir de ellas que se podía construir un conocimiento objetivo. Sin embargo, a finales de la década del 20 del siglo pasado irrumpe la escuela de los anales que va a diversificar y a multiplicar las posibilidades de uso de fuentes. Y en este caso van a empezar a considerar como válido también el uso de otras fuentes como las imágenes, el material audiovisual, los monumentos, las obras de arte, los testimonios. Esta escuela surge en diálogo con otras disciplinas de mucha importancia como la geografía humana, la economía, la antropología y la sociología. Y ellos a su vez esta escuela a su vez va a renovar el objeto de estudio y va a comenzar a hablar de una ciencia de los hombres en el tiempo. Para realizar este ejemplo, este video, nosotros hemos seleccionado una fuente histórica primaria y escrita. Es un fragmento del discurso pronunciado por Juan Domingo Perón el 17 de octubre de 1945. Cabe señalar que hay una clasificación que solemos utilizar entre fuentes primarias y fuentes secundarias, a las cuales nosotros no vamos a hacer mención específica porque esa clasificación ha sido revisada con el paso del tiempo y hoy en día existen otros matices y otras posibilidades. En este sentido, queremos señalar que las fuentes que nosotros seleccionamos para el trabajo en el aula dependen de los problemas que queremos enseñar, es decir, de los objetivos que nos planteamos alcanzar. Por ejemplo, en el caso de esta fuente que ahora vamos a analizar un poco más detenidamente, aquello que buscamos analizar o problematizar no es solamente el 17 de octubre, sino que hay otros interrogantes, otras preguntas, otros problemas que podríamos postular. Por ejemplo, ¿qué tipo de vínculo se propone establecer Perón con los trabajadores a través de este discurso? ¿Cómo los denomina a lo largo del mismo? ¿Qué dimensiones sociales y políticas podemos construir a partir de esta fuente? ¿Y qué se propone Perón? En este sentido, queremos señalar que no estamos utilizando las fuentes como apoyatura, como complemento o de un modo ilustrativo, sino que consideramos que a partir de las mismas es posible construir conocimiento. Bueno, en cuanto a las herramientas que les queremos brindar, que son aspectos que están señalados en la ficha de trabajo con fuentes, hemos subido a la carpeta de bibliografía de la clase 2. En un primer lugar, podemos analizar cuestiones inmanentes a la fuente histórica, es decir, características formales, que comprenden, entre otras, el autor, que en este caso es Juan Domingo Perón, el lugar en el cual esta fuente se produjo, es decir, desde el balcón de la Casa de Gobierno en Plaza de Mayo, la fecha, el 17 de octubre de 1945, y el lugar del cual tomamos esa fuente, que en este caso es un libro de Norberto Galazo. Otro abordaje posible para trabajar con la fuente es el análisis del contenido, es decir, la construcción de las ideas principales y de los conceptos. Aquí queremos señalar que trabajar con fuentes comienza o debería comenzar siempre con una lectura atenta del material, distinguiendo las ideas principales de las secundarias. En este sentido es importante tener en cuenta el uso de las comillas que nos indiquen que nosotros estamos citando la voz del otro, en este caso la persona que produjo el discurso, y también el uso del paréntesis y los puntos suspensivos para dar cuenta de que no estamos citando la fuente en su totalidad, sino que se trata de una fuente más extensa de la cual hemos hecho una selección. Bueno, en relación al trabajo con conceptos,
que es algo que vamos a seguir o acerca de lo cual vamos a seguir reflexionando a lo largo del curso. En este caso, los conceptos que hemos seleccionado constituyen un ejemplo, es una selección propia, podría haber otras claramente, pero en esta selección nosotros debemos tener en cuenta que al recortar contenidos y al seleccionar conceptos, nosotros como docentes estamos tomando decisiones y que esas decisiones dependen de aquello que queremos enseñar y de cómo queremos enseñarlo. Por ejemplo, en el marco de la historia-problema, esta selección y las relaciones que nosotros o que los estudiantes logren establecer entre esos conceptos deberían explicar la hipótesis sobre la cual se basa la unidad didáctica en la cual estamos trabajando. En este caso hemos seleccionado algunos conceptos tales como trabajadores, movimiento colectivo y masa sudorosa. Otro abordaje posible de la fuente es a través de la contextualización. Y algunas preguntas que nos pueden servir para realizar este abordaje son: ¿cuándo se produjo el testimonio? ¿En qué circunstancias? ¿Qué persona o qué institución lo elaboró? ¿Sobre qué situación se trataba de incidir? ¿Cuáles eran los intereses al hacerlo? ¿Y qué objetivos se perseguían? ¿Y de qué tipo de texto se trata? Debemos tener en cuenta que para reconstruir un proceso histórico, el simple testimonio de los protagonistas no alcanza, no resulta suficiente, y que este tiene que ser analizado en el marco de sus condiciones históricas. En este sentido, queremos destacar que el trabajo con fuentes siempre debe ir acompañado por el trabajo con textos históricos. Por último, el abordaje que queremos señalar es el de la confrontación. ¿Qué es aquello que podemos confrontar? Bueno, testimonios de distintos protagonistas referidos a una misma situación, opiniones que un mismo autor formula en distintos momentos de su vida, y en este caso el ejemplo de Perón podría ser emblemático. Para ello debemos tener en cuenta que las fuentes históricas se producen en condiciones históricas concretas y que su producción se corresponde con el interés de un actor o grupo específico para conservar o modificar esas condiciones. En este caso hemos seleccionado un fragmento de un artículo publicado en el periódico Orientación del Partido Comunista Argentino del 24 de octubre de 1945, y el concepto que seleccionamos en este caso es el de bandas armadas del peronismo, que podría servirnos para confrontarlo con aquellas denominaciones que utiliza Perón para dirigirse o para hacer mención al movimiento obrero. Otra fuente que hemos seleccionado es un fragmento del libro Tierra sin nada, tierra de profetas, de Raúl Escalabrini Ortiz, donde él hace esa clásica alusión al movimiento obrero con la frase "el subsuelo de la patria sublevado". En este caso tenemos que ser muy cautos porque no se trata de una fuente contemporánea, sino de una fuente que se produjo varias décadas después, con lo cual es importante contextualizar la fuente y, sin lugar a dudas, la figura de Raúl Escalabrini Ortiz. Teniendo en cuenta el ejercicio que ustedes tienen que hacer en el marco de esta actividad, nosotros podríamos pensar que el concepto que hemos seleccionado o que podríamos haber seleccionado del diseño curricular de cuarto año es precisamente el de movimiento obrero. Por último, y antes de terminar, no quisiéramos dejar de decir que el trabajo con las fuentes es de gran importancia, sobre todo en la realización de la así llamada enseñanza orientada hacia problemas, y queremos recordarles que esta actividad tienen que compartirla en este foro, tienen que comentar a otros colegas y también la tienen que subir al banco de fuentes, para lo cual les hemos publicado en la carpeta de bibliografía un tutorial. Bueno, colegas, a leernos, a escribirnos, a intercambiar y a pensar todos juntos. Nos estamos viendo y nos estamos leyendo.